La Fiscalía, a través de un delegado ante la Corte, afirmó hoy que las chuzadas y seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se efectuaron por orden de la Casa de Nariño. En la audiencia de imputación a los hombres de inteligencia del DAS, la Fiscalía ha revelado además que hubo grabación clandestina de varias sesiones y también reuniones privadas de los magistrados y que después se destruyeron evidencias, especialmente grabaciones. Pues la audiencia continúa a esta hora ante un juez de garantías y allí está Arnulfo Méndez. María Cristina, buenas noches. Pues precisamente el fiscal ha dicho que era imposible que la Fiscalía por iniciativa propia hubiera decidido hacerle los seguimientos ilegales a los magistrados y dice que interinstitucionalmente hubo decisiones y reuniones donde se tomaron esas ilegales decisiones sin órdenes de autoridad judicial para seguir a los magistrados y para infiltrar las mismas despachos de los magistrados para grabar ilegalmente sus conversaciones privadas. En este momento aquí en el Juzgado 18 Penal de Garantías se está resolviendo la medida de aseguramiento que solicitó el fiscal por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad. Por primera vez, la Fiscalía, con base en declaraciones de testigos y recopilación de pruebas técnicas, reveló que por solicitud de la Casa de Nariño, el DAS, bajo la dirección de María del Pilar Hurtado, hizo seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La revelación la hizo el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Misael Rodríguez, citando una declaración del exfuncionario del DAS, Carlos Alberto Arzayús, quien dio cuenta de una reunión en la sede de esa entidad a las que asistieron, entre otros, Fernando Tavares y Jorge Lagos. Y según su dicho, el tema de la reunión se centró en asignar tareas a cada una de las áreas de la Dirección de Inteligencia en su nivel funcional para adelantar labores de inteligencia a algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Por orden que recibiera el señor Tavares de la entonces directora María del Pilar Hurtado, quien expresó que se trataba de un requerimiento de la Casa de Nariño. Esta no fue la única mención de la Casa de Nariño. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló 2 reuniones de funcionarios del DAS en el Palacio Presidencial, una el 21 de abril de 2008. Hay una reunión en la Casa de Nariño, en la que asiste el señor capitán Jorge Alberto Lagos, con el jefe de prensa de dicho lugar, el señor César Mauricio Velázquez, para informarle sobre los resultados de esas pesquisas, de esas informaciones obtenidas. También señala el señor capitán Lagos que asistió el señor José Obdulio Gaviria a esa reunión. La segunda reunión fue 3 días después. El 24 de abril del 2008, donde asiste la directora del DAS, la doctora María del Pilar Hurtado, y el señor Lagos, a la que concurren también el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, el señor José Obdulio Gaviria, Jorge Mario Isman y Edmundo del Castillo. La Fiscalía reveló que durante los seguimientos ilegales, el DAS infiltró a la Corte Suprema de Justicia. También se ha podido establecer que existieron verdaderos actos de infiltración a sesiones o reuniones privadas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una de las pruebas de la infiltración, según la Fiscalía, fue la orden de transliteración durante un fin de semana a mediados de 2008 de un CD que contenía la grabación de una reunión privada de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, según lo reveló una testigo citada por el fiscal del caso. Que para realizar esa tarea debía tener unos criterios selectivos de lo que allá apareciera para la transliteración, específicamente con temas como reelección, extradición e información relacionada con el presidente. El CD, según refiere la entrevistada, contenía grabaciones de una reunión donde intervenían los señores magistrados de la Corte, como así se lo dijo también el señor Gustavo, quien se lo entregó, quien también le advirtió que esa tarea no le podía contar a nadie, ni siquiera al coordinador, y que ese trabajo se necesitaba urgentemente para el lunes, pues el destinatario del mismo era la directora del Departamento Administrativo de Seguridad, quien se lo entregaría al presidente en un Consejo de Seguridad. Después, la transcriptora, como en misión imposible, tenía que destruir la grabación. Las revelaciones de la Fiscalía también implicaron a funcionarios del Ministerio de Agricultura. Según el fiscal del caso, desde esa dependencia alertaron en abril de 2008 sobre las declaraciones de Rafael García en la Corte Suprema de Justicia. Señor capitán,
Hace unos minutos me llamó la doctora Eugenia, asesora del Ministerio de Agricultura, solicitando mi ayuda para que le ayudemos a conseguir las declaraciones que hizo García hoy en la Corte. Es posible que usted le solicite a William para que a través de la fuente trate de conseguir el mismo. Pues me dicen que hay mucha preocupación por estas declaraciones, incluso hay cosas muy graves contra nuestra empresa. De acuerdo con la Fiscalía, hubo seguimientos a determinados magistrados de la Corte como César Julio Valencia Copete, de acuerdo con correos electrónicos encontrados en el computador de la funcionaria Marta Leal. El martes 1 de abril del 2008, a las 6:15 p.m., aparece un fragmento de correo electrónico remitido por Álvaro Eduardo Vaquero a Marta Leal, en donde, a propósito de la pregunta sobre en qué va la tarea de la doctora Pilar, le informa que Ramiro Bejarano Guzmán registra en catastro un inmueble registrado en la notaría 11 y que César Julio Valencia registra en catastro otro inmueble registrado en esa misma notaría. La Fiscalía concluyó que ni los funcionarios detenidos, Jorge Lagos, Fernando Tavares, Luz Marina Rodríguez, Bernardo Murillo y Germán Ospina, ni el DAS actuaron solos. No era solamente una actividad independiente del DAS, no era porque considerara ese organismo independientemente la necesidad de realizar tales actividades. La Fiscalía también destacó que congresistas como Gustavo Petro y Piedad Córdoba también fueron objeto de seguimientos ilegales, inclusive en el exterior. María Cristina, precisamente nos encontramos acá con una de las víctimas de estas intercepciones y seguimientos ilegales. Es el expresidente de la Corte Suprema, el magistrado César Julio Valencia. Doctor, ¿qué le dice a usted el hecho de que la Fiscalía haya señalado hoy que desde la Casa de Nariño se direccionaron esos seguimientos? Estoy absolutamente estremecido, horrorizado, por decirlo menos, con lo que acabo de escuchar directamente por parte de la Fiscalía, en el sentido de que la Casa de Nariño no solo era la destinataria de los seguimientos e interceptaciones ilegales, sino también que dirigía, direccionaba o manipulaba tales seguimientos y tales chuzadas, como se le denomina. Muchas gracias, doctor. En este momento está interviniendo la Procuraduría General de la Nación, quien ha respaldado la petición de la Procuraduría de que se le dicte la medida de aseguramiento a los 5 funcionarios y exfuncionarios del DAS capturados el día de ayer.